Ya saben que han surgido muchas dudas sobre cómo la construcción de estos edificios se ha llevado a cabo. Hay un centenar de constructores con órdenes de arresto solo en Turquía. Parece que las cosas no se hicieron bien del todo previamente. Vamos a hablar con una experta, María José Peñalver, tesorera del Colegio de Arquitectos de España, es decana del Colegio de Murcia. ¿Qué tal? María José, buenos días. Hola, muy buenos días, Roberto. ¿Cómo estáis? Estupendamente, muchas gracias por atendernos, María José. Oye, ¿se pueden construir edificios que resistan un terremoto incluso tan fuerte como estos de Turquía y Siria? Bueno, como poder, vamos a ver, tenemos que tener claro frente a qué nos hemos enfrentado, ¿no? La naturaleza, la verdad es que muchas veces es indomable. Nosotros los arquitectos manejamos una normativa actualizada en el momento en el que nosotros proyectamos y esos son los parámetros que tenemos que cumplir. Tanto en Turquía como lo sucedido en Lorca, en el último terremoto que sufrimos en nuestra región en el año 2011, eran parámetros muy por encima de los coeficientes que nosotros trabajábamos. Por ejemplo, en Lorca nosotros teníamos un coeficiente de aceleración de 0,12 y alcanzó una aceleración de 0,4, o sea, más del doble. ¿Qué es lo que pasó? Pues que a raíz de ahí las normativas pues se van revisando, se van actualizando, porque la naturaleza es una cosa que está viva y lo que sí que hay que hacer es hay que monitorizarla y ver sobre todo los periodos de retornos de estas catástrofes, ¿no? Nosotros en España tenemos 3 amenazas de la naturaleza que son los terremotos, los seísmos por los movimientos de placas tectónicas, las erupciones volcánicas y que sabéis vosotros bastante, y las danas, que también en nuestra región las estamos sufriendo en los últimos años y estamos viendo que los periodos de retorno pues se están modificando y por eso se están procediendo a realizar más investigación y a ir actualizando y revisando los mapas de riesgo. Pero también hay que hacerlo siempre con mucha cautela. Técnicamente, María José, me imagino que lo que se busca es una flexibilidad en las construcciones que absorban cualquier tipo de movimiento. ¿Cómo se logra esa flexibilidad? ¿Con materiales o con algún tipo de diseño especial? Bueno, se pueden hacer efectivamente, Roberto, de las dos maneras. Hay materiales más dúctiles, el acero laminado, hay otros menos, pero que se pueden complementar con más acero, que es el que realmente te permite esa elasticidad o ductilidad, pero sobre todo es un aspecto muy importante que los arquitectos conocemos y a los que estamos formados, que es el modelo estructural, un buen diseño de estructura, unos buenos encuentros, pero sobre todo no solo considerar aspectos estructurales, sino también luego los elementos constructivos que van vistiendo esa estructura, porque en Lorca pudimos aprender y apreciar que muchos de los fallecidos y heridos en el terremoto del año 2011 fue por desprendimientos de fachadas, por ejemplo, que la solución constructiva no iba acorde con el modelo estructural. La estructura quizá era más flexible y la fachada era más rígida y entonces pues generaban unos encuentros y una respuesta pues que no se pudo prever antes. Claro, el edificio no se caía, pero de repente la fachada sí, y eso provocaba también muchísimo daño, ¿no? Efectivamente, ya no solo la fachada, sino también cornisas, antepechos en las cubiertas o incluso añadidos posteriores al edificio, tal y como estaba concebido, es un aspecto muy importante, añadidos al edificio que inicialmente posiblemente el usuario no le diera la importancia que tenía esa alteración del edificio original y que luego frente a un movimiento es el que peor responde. Claro. Murcia es una de las zonas sísmicas, bueno, de las mayores en España. Nos estaba hablando ahora también precisamente en esa zona del terremoto de Lorca que tenemos bien fresco en la memoria. Pero Canarias, por las cuestiones vulcanológicas también. ¿Esa normativa, sabes si se aplica también aquí en Canarias, la misma que se puede aplicar en su región, por ejemplo? Pues tenéis otras consideraciones distintas atendiendo a esa amenaza que tenéis, igual que también hay otras normativas, otras consideraciones a tener en cuenta frente a las danas. Al final lo que se hacen son establecer unos mapas de riesgos y en función de esos mapas de riesgos ver exactamente lo primero es salvar personas, o sea, la definición de riesgo sísmico, de erupción volcánica o de dana es la posibilidad de daño en inmuebles y personas, que es lo más importante, condicionada a la probabilidad de ocurrencia de esa catástrofe.
Claro. Entonces, por eso comentaba que lo que hay que hacer es analizar eso frente a los retornos. O sea, si un terremoto de esas características no vuelve o no retorna hasta 200 años o 300, pues hay que tener en cuenta que nosotros cuando calculamos una estructura o la diseñamos es con una vida útil de 50 años. Entonces, realmente estamos dentro de esos parámetros y no hay que alarmarse y no hay que hacer unas superestructuras pensando que de aquí a 300 o 400 años pues puede venir otro terremoto. Tenemos que aprender a convivir con la naturaleza y con las amenazas que produce. Pues gracias por explicárnoslo tan clarito, María José. Ha sido un placer. Muchas gracias. Igualmente, Roberto. Un abrazo y gracias.